Vamos a ver un poco más el pueblo, que es muy bonito. Todo el paisaje que hay espectacular. Increíbles. Empezamos aquí la ruta por Eysturoy, en el pueblo de Goff, no sé si lo digo bien, os lo dejo apuntado abajo. Como veis, el pueblo se caracteriza por la entrada de agua que hay, le da como que se parte en dos partes el pueblo y le da un aspecto realmente especial. Y a nivel de foto, creo que la foto más interesante es justo donde estoy yo, mirando hacia allí. Y yo creo que en este caso el filtro y todo eso no importa mucho, sino es que la profundidad del acantilado junto con el pueblo y la diferencia de colores de las casas con el verde del campo. Vamos a ver un poco más el pueblo, que es muy bonito, y a disfrutar del entorno. Hemos salido de Goff y a escasos 5 minutos en coche hemos llegado a esta cascada, que como ya os comenté en el anterior vídeo, el caudal de agua en agosto es muy bajo, pero bueno, aún tiene opciones de hacer una buena foto, y en este caso pues utilizaremos el filtro de 6 o 10 pasos para ver cuál dibuja mejor el agua y da más, como deja más un color blanco para que dé más luz en el centro, y haremos estas pruebas y a seguir disfrutando de este viaje que está siendo increíble. Hemos hecho una parada muy pequeñita en un pueblo que se llama Funningur, os dejamos también el nombre aquí abajo. Es un pueblo que es característico porque, como veis, tiene esta iglesia que tiene mucho encanto, y la foto en este caso, yo creo que la clave es bajar al jardín con cuidado y hacer que en el primer plano se vean las flores un poco borrosas, en el segundo un poco más al fondo la iglesia y al fondo todo el paisaje que hay espectacular.
Hemos llegado a la excursión de Funingur, que es, bueno, como ya veis, un paisaje increíble. Para subir es muy sencillo, se puede dejar el coche justo donde empiezas a subir. Es una pendiente un poco, bueno, es una subida un poco fuerte, pero son nada, 25 minutos y tenéis estas vistas de aquí que son increíbles. Bueno, a nivel de composición yo creo que hay dos fotos, una casi desde donde estoy yo, en plan colocar a una persona en medio y que se vean las vistas al fondo, o si no un poquito más abajo sin nadie con un gran angular. Aquí te recomendamos que utilices un 16 y bueno, disfrutar del paisaje es completamente increíble. Bueno, no hay palabras para describir esta sensación y vamos a seguir con esta ruta y a ver si encontramos más sitios como este. Hemos parado otra vez, esta vez en un pueblecito nada muy pequeño, pero que la gracia que tiene es esta casita que veis ahí, que un riachuelo que hace con unas curvas apunta a la casa y después se ve al final la entrada de agua del mar y al fondo una montaña enorme. Creo que la composición es muy bonita. Os dejamos abajo en la descripción el sitio porque no es conocido. Y ahora os enseñamos esta foto a ver si os gusta.